Buenas noches de nuevo a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el tema de la cosmovisión cristiana y cómo debemos realmente entenderla bien. Nuestro estudio de la semana pasada y lo intenté simplificar y es un poco o un tanto filosófico porque me parece importante que conozcamos cuáles son los elementos que componen una religión, una secta, un movimiento cultural, político, social, ¿sí? Hay muchos movimientos hoy que se venden como movimientos sociales, culturales o solamente políticos y nos dicen que realmente no están afiliados a ninguna religión. Pero una de las cosas que ustedes me han escuchado decir, y tal vez no lo suficiente, y por eso quiero recalcarlo, es que la religión, ¿ok? La religión es un concepto inescapable. Significa que el ser humano y todo lo que el ser humano hace, de alguna manera tiene que ver con alguna religión. La pregunta realmente es, en medio de nuestro contexto, realidad, circunstancia y todo lo que hacemos y vivimos, es cuál es la religión que realmente se profesa. Y hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas. Hay un comediante, actor que es ateo. Si no estoy mal, se llama Ricky Gervais, creo que se llama. Es ateo así declarado y es así patán, irreverente totalmente, ¿no? Y él hacía un comentario y decía, yo cuando hablo con los cristianos, dice él, yo les digo, ustedes cristianos y yo no somos muy diferentes, dice. ¿Por qué? Si él es ateo y nosotros somos cristianos, somos muy diferentes, ¿no? Y él dice, bueno, yo no creo en los 3000 y tantos dioses que existen, dice. Ustedes como cristianos tampoco. Ustedes solo creen en uno. Casi somos iguales, dice él. Muy inteligente muy astuta, no inteligente. astuta su forma de ver las cosas. Pero vean realmente cómo lo dice él. Y él cree que él realmente está libre de religión, pero en el momento en el que Cristo no está en el trono, la criatura, y más específicamente el humano, se sienta en ese trono, ¿sí? Y la religión humanista finalmente es la religión que es más antagónica con el cristianismo, ¿sí? Porque no está disfrazada de ningún dios, digamos, de un ídolo, de una cosmovisión oscura que se desarrolló en no sé qué islas allá en el Pacífico. No, la religión humanista finalmente es la peor de las religiones porque es el ser humano, el centro de la doctrina. Del humano se deriva la doctrina, la ética, la filosofía, la forma de gobierno. Entonces, finalmente, el tema de la religión es inescapable. El ser humano no puede escapar de alguna religión. Va a estar ligado a alguna. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nos liguemos a la única y verdadera religión. Ese es nuestro objetivo. Cuando te digan, es que tú eres religioso, es que vos sos un religioso, es que tú eres una religiosa. Y la verdad es que todos lo somos. Aquel que dice, yo no tengo religión, tiene una. Y es el humanismo, ¿sí? Entonces sí, somos religiosos. Lo que no somos es fanáticos, ¿sí? El fanatismo ya es el fanatismo ya es el ejercicio de poner algo que no es verdad como la verdad. Y aunque esto no sea verdad, yo lo sigo, yo lo apoyo, yo lo enseño, yo lo creo, yo lo practico. Eso es fanatismo. Es una religiosidad que ha degenerado en fanatismo. Pero en nuestro cristianismo no hay espacio para el fanatismo porque creemos en el único Dios verdadero, ¿sí? Y ese es el objetivo de lo que estamos planteando hoy. Entonces, por ejemplo, toco varias cosas. La vez pasada no toqué esto cuando estaba hablando, por ejemplo, del
del conductualismo. ¿Se recuerdan que hablábamos, que decía que el conductualismo es una doctrina psicológica eminentemente, que dice, tú naciste con cierto color de piel y en tal lugar geográfico, en tal país, y por lo tanto estás programado para comportarte así. Tu conducta es así porque tu color de piel y el país donde naciste dictan eso, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro hijo ha tenido varias facetas, ¿no? A sus 7 años de edad, imagínense. La faceta del fútbol, soccer, la faceta del béisbol, tuvimos una faceta de la patineta que duró como 2 semanas, ¿verdad? Y así, digamos, y de repente le agarró la fiebre del básquetbol. Ya va a pasar, dije yo, que si eso no le pasó, esa le pegó duro, ¿eh? Bueno, dije yo, entonces empecé a comprarle una pelota, le regalaron otra, mandamos a poner ahí un aro de básquet atrás y todo lo demás. Y andaba, y papi, enséñame videos de básquetbol. Entonces le enseñaba videos de Michael Jordan y toda la cosa, y nos poníamos a ver jugadas de Michael Jordan y a jugar, ¿no? Y en eso le digo, te voy a poner una película que se llama Space Jump. ¿Qué es eso? Me dice, ahí la vas a ver, se la puse, ¿va? Es la película que hizo Michael Jordan en los, ¿qué? 90s, ¿no? Creo, por allá. La papi, qué increíble. Y en eso sale Space Jam 2, la nueva versión. Papi, yo la quiero ver. Ahí sí no le dije. ¿Por qué? Bueno, porque el actor, ni es actor, así que es jugador de básquetbol, es LeBron James, ¿verdad? Es uno de los jugadores más famosos ahorita, actualmente, ¿no? Y él es la cara de un movimiento que se llama Black Lives Matter, ¿sí? Del Critical Race Theory, que habla precisamente de eso. O sea, los negros somos oprimidos en Estados Unidos, somos pobrecitos, este país fue fundado sobre el racismo. Y entonces se metió a una gran controversia, ¿no? Y empezó a hablar en contra de los policías que usaban a veces fuerza mortal en contra de criminales negros, ¿verdad? Y los policías que eran de piel blanca no deberían estar arrestando a criminales negros. Y empieza él a meterse en un montón de cosas. ¿Y a qué es a lo que voy? Realmente él pareciera ser que no está proclamando ninguna religión. Está, se supone, envuelto en una causa social, ¿no? En una problemática coyuntural y cultural. A lo que los quiero llevar es que abramos nuestros ojos de una manera madura y veamos que eso que ellos proclaman, que él proclama, finalmente tiene su raíz en alguna secta, en alguna religión, en algún postulado espiritual que llevan a la práctica. No te lo dicen. Yo soy un conductualista. No, no te lo dicen porque suenan a fanáticos. Los cristianos sí dicen que son cristianos, porque ellos son religiosos. No, yo estoy a favor de tal causa. Como que si esa causa no estuviera íntimamente ligada a alguna cosmovisión, alguna idea, alguna religión, finalmente alguna secta. Entonces, realmente nos metemos a problemas porque en nuestra, lamentablemente, sociedad tan pluralista, hoy tenemos que tener nuestros ojos abiertos a con quién nos estamos relacionando, qué estamos escuchando, qué estamos viendo en la tele, en nuestro teléfono, incluso qué libros estamos leyendo. Y los que somos padres, qué le están enseñando a nuestros hijos, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, es necesario de alguna manera aprender estas cosas. Hablamos varias cosas la semana pasada. Hablamos del monismo espiritual, que era un asunto, la realidad se compone de una misma clase. No hay diferencia entre el pasto y la persona. Todo se compone exactamente de lo mismo y finalmente todo es una ilusión, ¿verdad? Es el hinduismo y ese tipo de religiones. Hablamos del dualismo, aquella desconexión que existe entre lo espiritual y lo físico, ¿verdad? Así hay una realidad diferente a la cual pareciera ser que no tenemos acceso y nosotros vivimos en otra. Hay una desconexión ahí. Hablamos ahí del idealista, ¿no? Del Platón, de cómo yo era el amor platónico de Cindy y todo eso, ¿se recuerdan? De eso sí se acuerdan, ¿verdad? Hablamos del estoicismo, ¿no? Una especie de moralismo de que tú puedes y haz esto y haz lo otro y finalmente la gloria es para el ser humano.
Hablábamos del atomismo materialista, que la realidad se compone de un montón de pedacitos, ¿no? De realidad diferente. Ahí se abre la discusión incluso para estas doctrinas del multiverso, ¿no? Que es la base de las películas de Marvel hoy, ¿no? Que hay diferentes universos, ¿no? Y la base de la película, la última que sacaron de El Hombre Araña, ¿no? Cuando piden que hayan diferentes realidades. Entonces vienen los 3 hombres arañas de 3 diferentes universos. Eso procede. Imagínense la película, una serie de películas. Los escritores tenían en mente estas cosas, pero nos lo cocinan tan bien que no nos damos cuenta, ¿no? No sé si vieron aquella película, ¿cómo se llama esta película de un pianista negrito que se muere y se va al cielo? Es de Disney. Y es, ¿cómo? Soul. Esa película fue financiada con dinero mormón. Porque esa es la doctrina de los mormones, ¿no? Que en alguna medida podemos hacer eso. Entonces, es tan bonita la película, ¿no? Y es doctrina de los mormones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Kung Fu Panda. Me identifico con él, no sé por qué. Está ahí. Me siento conectado a él. Y me gusta mucho por la agilidad, ¿verdad? Sí, la apariencia, ¿no? Así voluptuosa, pero finalmente inmortal. No, y me identifico con él porque, por ejemplo, cuando me mandan a traer la ropa allá, aquí a la terraza, ¿verdad? Me recuerdo cuando él, en una escena de Kung Fu Panda, ¿no? Que aparece ahí y enfrente de unas escaleras y dice, mi más grande enemigo, escaleras. Igual me siento yo con él. Pero hasta Lucas se ríe. Entonces, Kung Fu Panda, por ejemplo, al final de la 3, que chilera la película y todo lo demás. Bueno, en la mera batalla, que es la batalla que él dice, aquí no le puedo ganar en este mundo, entonces me tengo que ir al mundo de él. Y empieza a hacer, se mete a un mundo espiritual, esotérico ahí, y al final terminan con una danza todos los que ganaron. Y eso es la promoción del taoísmo y toda la religión china, ¿no? Entonces, qué bonito y qué bonita que la miran. Y el problema es que los niños no es como nosotros, que miramos una película, a voces allá la vimos, miremos otra. No, los que somos padres, niños chiquitos, sabemos que la miran 1, 2, 3, 5 veces, ¿va? Yo le digo a Cindy, ¿otra vez está viendo Josué esa película? Sí, otra vez, ya. ¿Por qué? Y entonces, imagínense si la miran 7, 8 veces y tienen estas doctrinas tan bien cocinadas adentro que de una u otra manera están ingresando a la mente de nuestros hijos. Ahí hablábamos precisamente del atomismo materialista y todo lo demás. Hablamos del determinismo, ¿no? No nos dice el determinismo dónde, cómo, con quién fue que se determinó todo. Solo es que es así. Ya está determinado. No sabemos quién lo determinó. Eso se opone a nuestra doctrina cristiana de la providencia, ¿verdad? Hablamos del marxismo como una especie de conductualismo, pero más colectivo, ¿sí? El marxismo habla de que no es solo una programación individual, sino colectiva. Las sociedades se comportan así por determinados factores y no hay en el marxismo realmente un chance de cambio de sociedades a menos que sea por la fuerza coercitiva, cosa que no creemos como cristianos. Creemos que el cambio de las sociedades viene a través de la persuasión por la regeneración del corazón, por la obra del Evangelio. Es diferente. Y creo que ahí nos quedamos, ¿no? Y hablamos, no sé si me ayudas con la diapositiva del hedonismo. Voy a hablar de un par más que nos pueden ayudar. No sé si hablamos del hedonismo, y si no, lo hablamos hoy de nuevo. El hedonismo es una forma de libertad individual que dice que debemos vivir para una u otra cosa. Finalmente, para el placer propio, basado en la experiencia sensorial que produzca placer o bienestar, pero este es el punto, inmediato. El hedonismo es la manifestación moderna, o posmoderna, no sé, de la doctrina griega del epicureísmo. En Hechos capítulo 17, cuando Pablo llega a Atenas y ve aquella
aquella calle llena de altares a dioses. Y Pablo al final encuentra un altar al Dios no conocido, donde no hay imagen. Y Pablo se aprovecha de esa imagen y dice, me voy a aprovechar de esto para enseñarles quién es el verdadero Dios a los atenienses. Y Pablo se ve inmiscuido en la problemática, ¿no? Y empieza a discutir en el agora, que es el mercado, ¿verdad? Donde se discutían las ideas. Y Hechos 17, Lucas nos ayuda a entender bien esto. Pablo estaba discutiendo en contra de los estoicos y en contra de estos, los epicúreos, ¿sí? Los que promovían que el bien era todo aquello que se determinaba por el placer. Si algo se siente bien, si te gusta, es bueno. Si te duele, es malo. Si provoca dolor, incomodidad, es malo. Entonces, finalmente la experiencia sensorial dictaba la moralidad. Imagínense. ¿Qué harían hoy si hoy que ya existen las inyecciones para sanarnos de ciertas enfermedades y duelen? Los hedonistas dirían, no, las inyecciones son malas, ¿verdad? El pobre Josué lamentablemente sufre cabal cuando te voy a llevar al doctor, pero no va a haber inyección, va. Lo primero que... Y entonces, ¿qué pasaría si hay cosas que nos duelen pero nos hacen bien? El hedonismo diría, no, hay que desecharlo, porque no produce placer, ¿verdad? El hedonismo es lamentablemente una doctrina que muchos cristianos lamentablemente también viven, ¿no? Porque en medio de su cristianismo, muchas veces a los cristianos nos cuesta despojarnos de aquellas cosas que nos producen placer instantáneo, ¿sí? A mí me gusta mucho la música de este cantante mexicano Alex Sintek, ¿sí? Pero cuando sacó ese disco, lo empecé a escuchar menos, porque él sacó un disco que se llamaba Métodos de Placer Instantáneo. Y empezó, hay varias canciones ahí que, bueno, las empecé a escuchar y es bueno el tipo para tocar y para cantar y todo, pero sentí un pesar en el corazón porque es precisamente la promoción de esto, ¿no? Y tal vez Alex Sintek ni se da cuenta, ¿no? Ni se da cuenta de lo que está haciendo. Él lo que quería era vender, que él quería tal vez proponer a la historia de la música, qué sé yo. Él tal vez tenía un fin más alto en mente, pero lamentablemente fue utilizado por este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué encontramos aquí, por ejemplo? Todo el negocio del narcotráfico básicamente depende de esta doctrina, ¿no? Porque si el producto del narcotráfico no produjera esto instantáneamente, no sería un producto tan demandado, ¿sí? Tan demandante, ¿sí? Por ejemplo, todo el negocio de la comedia, ¿no? Yo me he puesto a veces a investigar, es de esos temas que uno de repente investiga y después los deja, sigue investigando. Llevo mi carpeta ahí donde encuentro artículos, libros que voy poniendo porque estoy investigando sobre ese tema poco a poco. Algún día voy a escribir un libro sobre eso, porque todo el tema del entretenimiento está basado en esta doctrina. O sea, si el entretenimiento no te produce un placer instantáneo, no va a vender, no va a producir ganancias, ¿sí? Entonces, realmente, este es la doctrina detrás de cosas que son tan consumibles, ¿no? Consumibles incluso por nosotros mismos. Y en alguna medida, mis hermanos, esta enseñanza, esta exposición, nos tiene que también abrir los ojos y decir, bueno, tengo que tener yo también cuidado, ¿no? Porque en el objetivo que tengo de perseguir a Cristo y la vida cristiana, sí puedo tropezar con estas cosas. Entonces es bueno aprenderlas, ¿no? También. Vamos al siguiente punto, porque estas cuestiones de estar enseñando cada uno de estos temas también producen placer. Así. Vamos a lo que se conoce como el egotismo. El egotismo es
degenera en egoísmo, pero es la doctrina que habla del vivir para uno mismo, ¿sí? Ser absorbido por el ser propio, hacer uso de la libertad individual para el beneficio propio, para obtener ventaja. Ese es el objetivo del egotismo, de la doctrina del egotismo, ¿sí? Aquí hay una teoría política que está cobrando mucha relevancia hoy en día en Latinoamérica y se conoce como el libertarianismo ateo. Ellos proceden de esta doctrina del egotismo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en el libertarianismo ateo, vamos a encontrar nombres un poco famosos como Gloria Álvarez, no sé si la han escuchado por ahí. Gloria Álvarez es una no sé si es canche de verdad o se pintó el pelo. Yo le digo canche oxigenada, ¿va? Porque cuando uno se echa agua oxigenada le queda el pelo así. Canche, se supone que es de aquí de Guatemala, pero tiene papá cubano, una cosa así. Allá en Argentina, un peludo así, todo medio loco, que se llama Javier Milei, quedó en el Congreso de Argentina. Él es libertario, son ateos, ¿verdad? Y ahí hay varios personajes que son de esta doctrina. Y el libertarianismo es una doctrina política que se ubica más en el espectro de la derecha que de la izquierda, digamos, ¿verdad? Sí, es una terrible derecha en ese sentido. Y predica que toda persona debiese tener la libertad absoluta de hacer lo que le beneficia. Y suena a veces bonito, porque la frase que más le gusta a este Javier Milei, este libertario argentino, dice, el principio de los libertarios es el respeto irrestricto al proyecto del prójimo, dice él. O sea, sí. Entonces lo pinta bien bonito, ¿no? Yo respeto así, a rajatabla, el proyecto del otro. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que te voy a exigir, que respetes mi proyecto. ¿Y cuál es mi proyecto? Mi libertad, lo que yo quiero hacer. No te metas conmigo. Por eso ellos apoyan la legalización de la marihuana. Algunos entre la doctrina libertaria, no me den cuerda porque no me para, ¿va? Entre la doctrina libertaria están los anarquistas y los minarquistas. Y hay algunas otras variantes. Pero el anarquismo libertario es aquel que dice, terminemos de deshacer el gobierno. No debería haber gobierno civil. No debería haber Congreso, no debería haber presidente. Nosotros deberíamos ser totalmente libres. Hay algunos libertarios que son minarquistas, que significa hagamos el gobierno lo más chiquito posible. Que casi nadie trabaje ahí. Porque queremos nuestra propia libertad. Entonces lo pintan bonito, ¿ah? Porque suena bien chilero. El respeto irrestricto al proyecto del prójimo. ¡Ah! ¡Qué chilero suena! Pero es que la implicación de eso también hay problemas, ¿no? Y que si mi proyecto es cultivar la mayor cantidad de marihuana que sea posible, ¿no? Y quiero que lo respetes, ¿ah? Y lo que yo haga con esto es mi libertad. Esta es la doctrina de los libertarios finalmente. Aunque no siempre resulta en egoísmo, digamos, el egotismo. La pregunta para estas cosmovisiones sería, bueno, finalmente, ¿para qué ayudo a otros? Si el objetivo es avanzar mi propia libertad, mi propio proyecto, mis propias aspiraciones, no tengo por qué ayudar a otros. Excepto si en el futuro yo voy a necesitar la ayuda de otros para realizar mis proyectos. Entonces por eso ayudo a otros. Esa motivación finalmente es egoísta. Porque no lo hago de manera sacrificial. No lo hago como la Biblia me lo manda, para de verdad darle la mano al prójimo y ayudar y llevar la milla extra, sino que finalmente lo hago para que en el futuro esto me sirva a mí. ¿Sí? Entonces vean cómo esto es también muy latente en nuestra sociedad. Sigamos avanzando. El utilitarismo, este es un poquito más común en nuestros días. Este utilitarismo proclama que hay que hacer el bien a la mayor cantidad de personas posible. ¿Sí? Es un sueño loable. La mayor de las felicidades
para el mayor número de personas. Es lo que debiese gobernar la voluntad de las personas. ¿Ok? La teoría política de, por ejemplo, el socialismo procede de un elemento utilitario, ¿sí? Filosóficamente. El socialismo dice que el Estado debe gobernar los medios de producción y que no debiese existir finalmente propiedad privada. De esa forma, el interés de todos debe ser considerado como superior al interés individual. Digamos que aquí nos ubicamos en el otro extremo o el antagonismo con el egotista, ¿no? No todos los utilitaristas son socialistas, ¿sí? No todos. Por ejemplo, existen aquellos que creen que la población mundial es demasiada y que hay que controlarla. Ok, ese lenguaje es bien peligroso, ¿sí? Y procede de una doctrina filosófica utilitaria. ¿Quiénes reconocen el nombre Barack Obama? Barack Obama era un utilitarista, es un utilitarista. Él utilizaba mucho la doctrina utilitaria que provenía de universidades como Yale, Stanford y el mismo Harvard, psicólogos bastante famosos, ¿no? que él leía y que finalmente citaba, y sus políticas iban a reflejar precisamente utilitarismo. Esta es la doctrina del utilitarismo que nunca, jamás lo escuché yo en sus conferencias de prensa decir, yo soy un utilitarista. Pero todo lo que finalmente hacía y buscaba era con un fin utilitarista. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes escuchan a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ¿no? Ya hablan de esto sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, dicen, sí, es que el calentamiento global y esto y lo otro, y tenemos que controlar la población. Y tenemos que controlar la población. Me estaba poniendo a ver que de verdad el lenguaje, los demócratas en Estados Unidos, utilizan mucho esto, el control de la población, el control de la población. ¿Cuál es la idea del control de la población, por ejemplo, cuando lo habla Bill Gates? Cuando lo habla Jeff Bezos, el dueño de Amazon y toda esta gente, es finalmente todo aquel ser humano que venga con algún defecto, ¿sí? Deberíamos facilitarle la muerte. Y a los ancianos, que ya de verdad les cuesta mucho valerse por sí mismos, hay que facilitarles la muerte. Y por lo tanto no se ponen a la eutanasia, ¿verdad? Hay videos de verdad tan tétricos y tan horribles. Sale una chica, qué sé yo, de unos 20, 22 años, con su abuelita. Y salen en un video en Instagram o en TikTok, no sé dónde, y dice, estamos muy contentas porque finalmente hemos tomado la decisión, mi abuelita tomó la decisión de que le quitemos la vida. Y empiezan a felicitarse, ¿no? Y todo el mundo like. Cuéntales, abuelita, por qué. Sí, yo creo que va a ser mejor, menos carga para ustedes, que no sé qué, no sé qué. Y empiezan a hablar precisamente de estas cosas, ¿no? Que es producto de un utilitarismo, ¿sí? El utilitarismo es finalmente lo que ha dominado los totalitarismos en el mundo, ¿sí? Finalmente, por ejemplo, todo el tema de Hitler era el control poblacional porque había una raza que era superior y que debiese ser la que predominara. La raza judía, para empezar, había que exterminarla. Y ahí nace el Holocausto a partir de una doctrina utilitaria. O sea, algunos dicen, y es terrible cuando algunos de verdad argumentan a favor de Hitler, diciendo, es que realmente si usted analiza los motivos de Hitler, no eran tan malos. Entonces, hay un gran problema y ustedes pueden escuchar hoy en día en algunos medios de comunicación en Estados Unidos, gente abogando por esto. ¿Por qué? Porque el objetivo es distanciémonos del cristianismo y busquemos otra filosofía que nos ayude a salir adelante como humanidad. Y el utilitarismo suena de nuevo bien. El mayor de los bienes para la mayor cantidad de personas. ¿Quién decide? Aquellas personas que no reciben esos bienes. ¿Quiénes nos establecemos como jueces al decir,
aquellos mejor deberían dejarlos morir, porque vienen a sufrir. Somos los jueces de la vida, nos ponemos en el lugar de Dios, merecemos juicio si llegamos a creer estas cosas. Ahora, aquí, gracias a Dios, miramos esto con asombro, ¿no? Hicimos, qué terrible, qué condenable. Ahora, créanme, esas ideas residen en la mente de mucha gente. Y creo yo que hay gente que ustedes mismos conocen, que tienen estas ideas y que tal vez no se han atrevido a hablarlas con ustedes o con otras personas. Pero hay gente que sí posee estas ideas. Nuestras universidades, adivinen, están infestadas de utilitarismo, están infestadas de egotismo, estamos llenos de maestros y maestras, catedráticos en las universidades, que hablan de estas cosas y las profesan como si fueran, y les quito como el si fueran, porque es su evangelio. Este es el evangelio de muchas universidades. ¿Ok? Les hablaba precisamente de eso, del control poblacional. Un ejemplo concreto podría ser la China comunista de los años 70, cuando China empezó su población empezó a crecer demasiado, y entonces la política fue 2 niños por familia. Si te embarazas del tercero, ishkamik. Y habían métodos para asesinarlos, el tema del aborto y todo lo demás, y algunos que se atrevían a esconder el embarazo y finalmente tener al bebé, el gobierno los perseguía y si los encontraba, el mismo gobierno los quitaba y los asesinaba. Este es precisamente un ejemplo concreto del utilitarismo. ¿Por qué? Porque la argumentación es que el interés de todos es mejor que el tuyo. Entonces no importa si tenés que sacrificar a un niño, porque el interés de todos está por sobre tu interés. Vean cómo esto se degenera tan fácilmente, ¿sí? Y estas son doctrinas que prevalecieron en muchos gobiernos, ¿no? Hoy en día esa política China la quitó porque tuvo efectos devastadores, económicos, de seguro social y todo lo demás. La población en China envejeció de una manera dramática y no había mano de obra joven que produjera los impuestos para sostener a la población que envejeció. Entonces, cuando los chinos se vieron en ese clavo, quitaron la política, ¿sí? Y esa política ya no es en China. Vean el fracaso del utilitarismo y podría de verdad poner muchos otros ejemplos, ¿no? Pero necesito ir avanzando porque el bien de todos es mejor que... Es que era muy aburrido, entonces mejor les tenía que tirar un chiste. El existencialismo, ¿sí? Vean cómo una clase de filosofía puede ser alegre también, ¿ya vieron? El existencialismo proclama la libertad individual y que nada gobierna lo que el individuo puede llegar a ser. Proclama que el individuo llega a este mundo como un ente existente y este puede elegir lo que será, ¿sí? O sea, es finalmente, yo existo, saber por qué, para qué, no sé por qué me trajeron, lo único que sé es que existo. Una vez existo, yo puedo elegir lo que yo quiera y puedo ser lo que yo quiera. Adivinen a qué dio luz el existencialismo. Está fácil. ¿A qué dio luz? El existencialismo que proclama esto, ¿a qué dio luz? ¿Qué surge del existencialismo? El movimiento LGBTI, Q, más y todo lo demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada ni nadie te puede decir lo que tú quieres ser. Tú existes. Y porque tú existes, tienes el derecho a elegir de ser lo que tú quieras ser. ¿Sí? Nada fuera del individuo puede determinar la esencia del individuo. Ni Dios puede, según el existencialismo. Porque lo que importa es la existencia. Una vez tienes existencia, es lo único que necesitas para hacer lo que tú quieras e identificarte como tú quieras. ¿Sí?
No, el movimiento LGBTQ y todo eso no nació en el aire. No nació porque alguien dijo, hoy tengo ganas de ser un árbol. No. Estaba viendo que para preparar estas cosas me pongo a ver tonteras, por ejemplos, ¿no? Y sale uno en un talk show, ¿no? En un programa de televisión, con un traje de dálmata, ¿verdad? Vestido de chucho, ¿verdad? Y entonces para explicar, es que sí, me identifico como un perro. Y dice eso y todo lo demás es guau, 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 ¿no? Es porque es la existencia determina finalmente lo que soy. Es lo único que necesito para finalmente decir, yo puedo ser lo que yo quiera, ¿sí? Una que se creía caballo y ya no caminaba en dos, sino que en cuatro patas. Y el que se creía chucho, la que se casó con el árbol. Y disculpen si soy demasiado explícito. Una chica que se quitó una parte del muslo, ¿sí? Le mostró la foto del muslo, gracias a Dios solo del muslo. Se quita una parte del muslo y le crean un miembro viril, un pene artificial, y se lo pone. ¿Ya? Porque ella ahora existe para ser un hombre. ¿Ya? Entonces, es toda esta depravación que finalmente es un acto de juicio. Eso es lo que dice Romanos 1. Esto es lo que ustedes desean, Dios los entrega a sus pasiones desordenadas, a sus necedades, para convertirse en lo que hoy se convierte. O sea, estos movimientos no nacen en el aire, nacen en un evangelio falso, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Este es un ejemplo concreto de la cosmovisión existencialista, la ideología de género. ¿Sí? La ideología de género. Greg Bansen, ayúdame Luis, ¿qué dice Greg Bansen? Dice, el existencialismo tiene una doctrina radical de la libertad. ¿Qué significa la palabra radical? Ayúdenme. Extremo. ¿Sí? A rajatabla. Es una doctrina radical de la libertad. Por eso es que yo le doy duro al tema del libre albedrío. ¿Sabe por qué? Porque el elemento teológico que utiliza el existencialismo es el libre albedrío. Es una doctrina antibíblica. Es finalmente la radicalidad de la libertad. Yo soy libre y hago lo que yo quiero. Entonces, esa radicalización es autonomía, la cual solo Dios posee. Cuando el ser humano cree tenerla, se pierde y hace todas estas locuras. El filósofo existencialista más popular fue Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980, quien decía lo siguiente, ayúdame Luis, la existencia precede la esencia. O sea, tú en esencia dependes de tu existencia. Entonces, si tú existes, tu esencia puede ser la que tú quieras. ¿Ya? Me puse a leer la historia de Jean-Paul Sartre. Él llegó a ser un hombre muy adinerado. Era francés. Allá en París terminó sus días. Era un hombre, era un mujeriego, adicto a las mujeres. Ya siendo muy anciano, tenía compañeras sexuales jóvenes, ¿no? Constantemente. Tenía un café bistro favorito donde él estaba ahí constantemente con su hija. Su hija le intentaba regañar por todas las irresponsabilidades que él había tenido con su físico, ¿no? Le intentaban hacer dejar de tomar, de fumar, de tener tantas mujeres, y el viejito no, quería seguir, ¿va? Y terminó en un apartamento totalmente demacrado, totalmente casi que raquítico,
con enfermedades venéreas, si no estoy mal. Es decir, realmente él encarnó su doctrina, ¿no? El existencialismo. Esto es lo que yo quiero ser. ¿Cómo terminó? Si no se le recuerda como un hombre exitoso, como un modelo familiar. No se le recuerda como un hombre como el que la Biblia habla, cuya descendencia es poderosa sobre la tierra. No. Se le recuerda como ese pobre hombre que hubo que cuidarlo y ayudarle porque llevó a la práctica consistentemente su existencialismo. Un evangelio falso que lo único que produce es desorden y muerte. Para Sartre no importaba de dónde tú venías y por lo tanto no hay quien tenga absolutamente nada que decir sobre lo que tú eres, porque tu propia voluntad es lo que manda. Bien, hoy sí tengo que terminar. Ya esta es la última. Vamos a dos cosas en uno. Pragmatismo o escepticismo. Digamos que podrían ser como sinónimos en algún momento. Esta doctrina proclama que toda idea filosófica es irrelevante si no provee nada de efectivo para la resolución de problemas inmediatos. ¿Sí? Suena bastante bien. De nuevo, suena muy bien. Esta doctrina busca ignorar todo aquello que es teórico. No le presten atención a la teoría. Vamos a la práctica. Que resuelva las cosas. Si no, no funciona. Por eso es cuando alguien le dice, es que vos sos más pragmático. Sí, pues, resuelve. Y eso es bueno en alguna medida, en la práctica, ¿no? Los guatemaltecos somos buenos en eso, somos bastante pragmáticos, ¿sabes? Somos chispudos, ¿no? ¿Ah? ¿Qué arreglar esto? Poner ahí va, mira, ya está mejor ahí, ¿verdad? Mire que por arreglarle el bumper le tenemos que mandar a traer la pieza, tarda 3 meses y aquí hay que pintarla, no sé qué, ¿sabes? Viene mi suegro y se mete abajo, le pone unos remaches. Quedó mejor esa onda. Pragmático, ¿va? O sea, somos bien pragmáticos en ese sentido. Chapuceros, ¿va? Ahora, el filósofo John Dewey en Estados Unidos, él promovió mucho el pragmatismo y él decía, todos estos problemas filosóficos carecen de valor, decía él. ¿Por qué? Porque no hay valor efectivo en todas estas ideas filosóficas. Lo único que realmente hace la diferencia es si eres exitoso en el mundo a la hora de resolver tus problemas. Para Dewey, la realidad está compuesta de problemas y el objetivo es resolverlos. Si logras hacer eso, tienes éxito. ¿Okay? Dewey decía que no hace diferencia alguna saber de qué está compuesta la realidad. Si toda la realidad es una ilusión, si es de un montón de pedacitos, si es de la misma... Tiren todo eso, decía Dewey. La cosa es ser efectivos, pragmáticos, ¿sí? Y ese pragmatismo lo llevaba a su escepticismo. Entonces venía un creyente y decía, fíjate que yo creo en la divinidad. No te creo. Y lo que necesitamos es resolución de problemas, man. Entonces no mucho te creo. Escéptico, porque ese pragmatismo degeneraba en escepticismo, ¿no? Y para Dewey, para él no hacía diferencia si conocíamos o no bien la realidad, y el objetivo era ajustarse exitosamente al entorno donde te pusieron, los problemas que tenés, arreglalos. Eso es lo que hace avanzar la especie humana, decía él, con tal de que, y ojo con esto, porque vean, esto es bien importante, porque él decía, con tal de que la evolución siga su curso. Finalmente, para él, la evolución era la respuesta a la historia de la humanidad y del mundo. Y esa evolución, sí, tiene sus clavos, tiene sus problemas. Hay que arreglarlos. Y sigamos. Esa era su idea, ¿sí? Que la evolución siga su curso hacia adelante a través de nuestros esfuerzos. Esto se opone a lo que nosotros creemos de la doctrina de la soberanía de Dios, que Dios gobierna. Y finalmente es el esfuerzo de Cristo el que va a llevar a su culminación el plan redentor y el plan para el cual la humanidad está en este universo, en este mundo. Dewey decía, no, somos nosotros los que tenemos que llevar esto adelante. Según esta cosmovisión pragmática o escéptica, la verdad no corresponde al mundo o a la naturaleza,
La verdad es lo que funciona. Si funciona es verdad, si no, no. Si es efectivo es verdad, si no, no. ¿Quién define qué funciona y qué no? Otra vez, el hombre. Hay una forma muy graciosa tal vez de explicar los diferentes acercamientos a estos propuestos filosóficos. Bansen ponía este ejemplo. Imaginen un elefante en una barca en el mar. Un elefante en una barca en el mar. No, no es el arca de Noé. Una barca, ¿verdad? Y un elefante ahí, dice. La pregunta es, ¿cómo traemos ese elefante a tierra firme? El filósofo europeo, que es más, digamos así, esotérico y todo lo demás, viene y dice, ¿el elefante es real? ¿No? Y empieza a trabajar, empezando por preguntarse si el elefante realmente es verdadero o no. ¿No? Trabaja a partir de ahí. El filósofo inglés, que es más empírico y científico, dice, ¿cuánto pesa el elefante? Para calcular y así traerlo. ¿No? Ahora, el filósofo norteamericano, John Dewey, el pragmatista dice, ahí está el elefante, ¿cuánto me pagas si te lo traigo? Era Chapín. El pragmatismo define la verdad de acuerdo a lo que el individuo establece que es efectivo. ¿Sí? Yo digo lo que es efectivo, por lo tanto yo determino la verdad. Es totalmente antibíblico. La verdad es la persona de Jesucristo. Nos parezca o no efectivo. Esa es la verdad. El cristianismo define la verdad en la persona de Jesucristo, sin importar la opinión del individuo. Acá es donde nace el escepticismo. Para ellos, finalmente, no hay certeza. ¿Y qué dice la Biblia? Es pues la fe, la certeza. Para el escéptico no hay certeza. Hay que ir viendo qué funciona. Si funciona, me voy ahí. ¿Funcionó aquello? Camino para allá. No hay certeza. Es ir a tientas. ¿Sí? Es ir probando. Y para el escéptico no puede haber certeza de nada. No puede haber certeza en la ética, en los valores. Lo único que realmente importa es vivir en sociedad mientras el tiempo pasa. Entonces, ¿cómo trataría un pragmático el tema de la ética? Viene alguien con ideas, mira vos, no hemos probado las relaciones íntimas entre hombres con hombres. Probemos, tal vez funciona. Esa es la idea del pragmático, ¿no? Esa es la forma en la que el pragmático trataría el tema de la ética. Probando. Y en esa, estar probando aquí, probando allá, se pierde. ¿Por qué? Porque no tiene certeza. En cambio, el cristianismo opera desde una presuposición distinta. Este es Jesucristo, esta es la Trinidad, este es el Dios perfecto. Este es su carácter y su naturaleza. Todo lo contrario a Él es malo. Hay certeza. Punto. Esa es la fe. No somos pragmáticos. Para el escéptico, nada es autoevidente. Dejemos eso muy en claro. No hay verdad absoluta para el pragmatismo. Hay espacio para lo relativo. El objetivo es ir probando y es aprender de esas experiencias. Realmente el debate no tiene mayor lugar en el pragmatismo. Es desechar el esfuerzo filosófico para resolver los grandes cuestionamientos de la humanidad a tientas, ir probando. Y hay que prestar atención a aquello que funciona según ellos. Ahora, créanme, esto es ya lo último que toqué. Vean de cuánto hablamos. Hablamos de las ideas que gobiernan las políticas de nuestros países. Hablamos de lo que gobiernan nuestras universidades. Hablamos de los templos de cultos de otras religiones. Hablamos de movimientos sociales, de sectas, de películas, del entretenimiento, de literatura. Todo esto con lo que nosotros tenemos contacto todos los días está infestado de estas cosas. Ahora, no es para, sí pues, el teléfono está ingestado, eso ya mejor ni lo toco. No se trata de decir, ya me voy a retirar de esta realidad porque yo soy cristiano, soy muy puro. No, se trata de que en aquella área de influencia que tú tienes el control porque Dios te lo ha delegado,
tú puedas limpiar ese pedazo de todo esto e implantar el reino de Dios. Entonces, por ejemplo, nuestra casa es el dominio que Dios nos ha dado. Entonces, en esta casa, con mi esposa, tenemos el privilegio y la responsabilidad de establecer el reino de Dios. Entonces, cuidamos muy bien de lo que primero nosotros vemos, leemos, hacemos, pensamos. Y luego cuidamos muy bien de lo que nuestros hijos ven, hacen. ¿Verdad? De repente, papi, ¿puedo ver tele? Sí, ¿va? Si yo estoy ocupado, si está ocupada. Y de repente estamos, híjole, suena algo, ¿va? Chini, ¿qué están viendo los patojos? Ay, no, esa caricatura no la hemos visto. Y tal vez es una caricatura buena, pero no la hemos filtrado. No hemos visto, no nos hemos asegurado si realmente es algo que valga la pena que nuestros hijos vean. Sí, estamos alerta constantemente y hemos aprendido estas cosas que nos ayudan a identificar mejor lo que hacemos y lo que pensamos. De nuevo, nuestras conclusiones es que toda religión o secta que encontramos hoy en día tendrá alguna relación con estas cosmovisiones. Algunos serán más apegados y más claros en sus posturas, algunos las van a esconder más. Yo diría la mayoría de estos intentan esconder estas doctrinas para que no sean tan claras. Y esta es la idea del engaño, meterla sutilmente. Toda cosmovisión debe ser fiel a sus presuposiciones, ¿no? A sus enunciados principales. Y ellos van a buscar serlo. Nosotros también debemos ser así, ¿ok? Debemos de aprender a identificar en todas estas cosmovisiones la arbitrariedad y la inconsistencia. Esos son los dos grandes pecados, decía Greg Vansen, los dos grandes pecados de la filosofía, la arbitrariedad y la inconsistencia. Mi objetivo como pastor es convencerles, demostrarles con la escritura que el cristianismo no posee arbitrariedades y tampoco inconsistencias. Por lo tanto, el cristianismo que profesamos es una filosofía pura, es un movimiento puro. Es como decía Santiago, la verdadera religión pura y sin mancha. Amén. Y si no paro aquí, ya no voy a parar. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta?